Hola familia Cotuber, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Hoy les voy a enseñar a hacer 3 modelos de gemas imitación cristal, reciclando blister de huevos. Bueno, vamos con los materiales. Los materiales a utilizar van a ser blister de huevos, lentejuelas de colores, lacas vitrales caseras de colores, brillantina, silicona fría, pegamento universal transparente. Y como herramientas utilizaremos tijeras, pinceles y cúter o bisturí. Pasamos al procedimiento. Vamos a empezar por el modelo 1. Comenzamos con el modelo 1. Aquí he utilizado dos tipos de blister de huevos. Uno utilizo solo la tapa y el otro utilizo la base. Separo la tapa de la base y utilizaremos la base. Y la tapa la guardamos para otro proyecto. Limpiamos con un paño y alcohol. Y con ayuda de un cúter cortamos las partes sobresalientes y las colocamos en forma invertida para hacer gemas más pequeñas. Ponemos una base de silicona para lograr el efecto vidrio que queremos lograr. Combinamos los colores de lacas caseras. Si no has visto el tutorial para crear las lacas, te dejo el link en la parte superior derecha de la pantalla y si no, lo puedes encontrar en la descripción del vídeo. Dejamos secar unas horas y mientras tanto colocamos unas gotas de silicona en el centro para pegar las lentejuelas. Como pueden observar, al secarse la silicona va generando estas burbujas. Y estas burbujas son las que le confieren a la gema ese efecto de cristal de vitrofusión. Colocamos nuevamente silicona hasta la altura deseada para la gema y dejamos secar unas 24 horas aproximadamente. Recortamos las gemas contorneando su forma.
según la utilidad que le demos a la gema. Si es para pegarla en algún proyecto, no es necesario pegarla a una base plástica, pero si es para creaciones de joyería, es recomendable pegarla sobre una base plástica y luego recortarla nuevamente. Anímate a reciclar. Sigue mis tutoriales y aprenderás a hacer proyectos muy bonitos para ti, para tu hogar, para regalar o para vender. Son de suma utilidad. Suscríbete al canal, así no te pierdes ninguno de ellos. Te espero para formar parte de esta gran familia y compartir este espacio. Ahora pasamos al modelo 2. En este otro modelo de blister utilizamos solo la tapa. Al igual que en el modelo anterior, limpiamos con un paño y alcohol, ponemos unas gotas de silicona líquida para pegar las lentejuelas, pintamos con la cabitral casera. Aquí podemos aplicar un color o varios colores. En el caso de que utilicemos varios colores, recomiendo esperar una media hora entre color y color para que no se mezclen los tonos. Seguimos creando piezas únicas y exclusivas, porque ni a nosotros mismos nos va a salir una pieza igual a la otra. Todas van a ser únicas. Ponemos otra capa de silicona hasta completar la altura deseada para esa gema. Dejamos secar 24 horas y recortamos la gema. Como expliqué en el modelo anterior, según el uso que le vamos a dar a la gema, la pegamos sobre plástico y recortamos nuevamente. Esta es una sutil muestra de la variedad de gemas que podemos crear. Es infinita la cantidad que podemos crear de gemas.
Pasamos al modelo 3. Aquí reemplazamos la silicona líquida por el pegamento universal transparente, específicamente el UHU. Repetimos el mismo proceso que en los modelos anteriores, solo que el tiempo de secado del pegamento es más rápido. Como podrán observar, la gema queda con una superficie totalmente lisa y sin burbujas. Quedan con el efecto cristal, sin burbujas o tienen unas burbujas muy pequeñitas. Y los colores de las lacas vitrales quedan más vivos, se resalta más el valor del color. Terminamos recortando las gemas, al igual que en los casos anteriores. También pueden utilizar para decorar las gemas esmalte de uña, acrílicos, calcas, stickers, etc. Todos los materiales que sean compatibles con la silicona o con el pegamento universal transparente es válido para utilizar para decorar las gemas. Las podemos usar para decorar todos nuestros proyectos o también, como lo expliqué anteriormente, en billutería. Bien, familia, como ven, hacemos volar la imaginación para crear los diseños más exclusivos. Espero que lo intenten, que me dejen los comentarios y que me cuenten cuál ha sido vuestra experiencia. Espero te haya gustado. No olvides dejarme tu dedito arriba y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Besos y un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.